Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Europa, más específicamente en la frontera de Polonia y Bielorrusia. También Lituania está metida en el conflicto. Y lo que está pasando es que hay alrededor de entre 1.000 y 5.000 refugiados o migrantes que las autoridades bielorrusias dejaron pasar y llegar hasta la frontera justamente con Polonia. Polonia en general tiene una política anti-inmigrante y anti-refugiado, aunque esto varía bastante. Hay de hecho bastantes inmigrantes en Polonia, pero generalmente son de Europa Oriental o países como Ucrania, por ejemplo. Tenemos que el ministro del Interior polaco, siguiendo la misma línea dura que viene teniendo Polonia con respecto a esta situación desde hace años, dijo que, textualmente, la defensa dura de la frontera es nuestra prioridad. Hemos aumentado el número de guardias fronterizos, policías y soldados. Estamos esperando plenamente preparados. Tenemos que Polonia y otros países acusan a Bielorrusia de crear esta crisis fronteriza, que ya tiene 2 meses, por dejar de readmitir a los refugiados de Oriente Medio y África que tratan de entrar en la Unión Europea. Y lo que pasa ahí es que muchos de los migrantes se quedan atrapados en la zona fronteriza ante la negativa de Polonia de permitirles la entrada. Un comentario muy interesante es el que hizo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, que dijo que ahora sería mejor que los políticos polacos que maldicen al presidente Lukashenko y acusan a Minsk de causar los problemas con migrantes iraquíes. Recuerden que Irak fue destrozado con participación muy activa de Varsovia. Más de 2.000 soldados polacos invadieron este país soberano para imponer la democracia. Como ven, también Rusia se mete para atacar a la Unión Europea y a Polonia en particular. Y acá la situación es muy interesante porque, a diferencia de lo que pueda parecer, según muchas imposturas que nos quieren meter de algunos medios de comunicación, de hecho la Unión Europea es bastante pro etnoestado. Si vemos quiénes son los que contribuyen más dinero en la Unión Europea, tenemos que, por lo menos en los últimos años, los datos de este año no los tengo, la verdad, los 5 países que más contribuyeron fueron Alemania, Reino Unido, antes del Brexit, Francia, Italia y Holanda. Todos estos países son grandes receptores de inmigrantes y refugiados. Y tenemos por el otro lado, quiénes son los países que más se benefician del presupuesto de la Unión Europea. En 2018, por ejemplo, Polonia recibió más de 11.000 millones y medio de euros. Hungría, más de 5.000 millones. Grecia, 3.000 millones. Portugal también 3.000 millones. Y, bueno, muy similar a Rumania. Entonces tenemos que los países que más se benefician del presupuesto de la Unión Europea son de los 2 países que más intentan mantener su homogeneidad nacional y que una actitud más activamente hostil tienen tanto hacia los inmigrantes de culturas extraeuropeas como así también hacia refugiados. Polonia, por ejemplo, en la primera mitad del 2020 recibió apenas 1.300 refugiados. A diferencia de, por ejemplo, tenemos que Alemania, en toda la crisis de refugiados, procesó más de 1.400.000 solicitudes. Francia, más de 270.000. Italia, más de 240.000, alrededor de 240.000. Suecia, 200.000. Austria, más de 100.000. Bueno, y tenemos muchos más países. En cambio, por su lado, Hungría, apenas 12.000. Y Polonia, apenas 8.500. Esto estoy hablando del periodo entre 2015 y 2017, cuando se vio ese surgimiento tan grande en la cantidad de refugiados que fueron hacia la Unión Europea. Entonces tenemos que es bastante hipócrita la postura y bastante falsa la imagen que nos quieren dar de una Unión Europea comprometida con mantener cierta diversidad en todo su territorio. De hecho, esto no es así. Hungría y Polonia, República Checa también y los países bálticos en general tienen políticas muy identitarias y políticas que buscan mantener su identidad y al mismo tiempo promover el nacimiento de gente de esas nacionalidades. Esto, si bien retóricamente es atacado a veces por las autoridades de la Unión Europea, de hecho en el terreno de lo material tenemos que es muy distinta la actitud. La Unión Europea ayuda a mantener a estos etnoestados en Europa Oriental
a través de una gran cantidad de subsidios y ayudas directas que utilizan estos gobiernos, mucho de tinte nacionalistas o ultranacionalistas, como en el caso de Hungría, para llevar a cabo sus propias políticas. La Unión Europea, a pesar de toda esta crisis de refugiados que fue muy mediática, hasta el día de hoy tiene una cantidad de extranjeros muy baja en relación a otros lugares desarrollados del mundo. Tenemos, por ejemplo, que Australia tiene el 30% de su población que nacieron en otro país. Suiza, por ejemplo, tiene más del 28%, Canadá más del 20%, Noruega más del 15%, Estados Unidos también más del 15% de su población, Reino Unido aproximadamente el 14% de su población nació en otro lugar, mientras que en la Unión Europea llega al 8,3%, lo que es bastante bajo. En Rusia el número es más o menos similar y en Turquía es de casi el 3%, aunque hay que sumar bastante más refugiados, tal vez sea más alto ahora. Entonces tenemos que esta impostura, es decir, la Unión Europea fomenta la migración masiva, que de hecho lo hace, y está en contra de la posición identitaria, es cuando menos engañosa. No es tan así. Muchos otros países del mundo reciben mucho más cantidad de refugiados por su posición geográfica. El Líbano, por ejemplo, tiene casi el 13% de su población que son refugiados, que son muchísimo más que la Unión Europea. Jordania también. Países como Uganda y Sudán también reciben una gran cantidad de refugiados que representan porcentajes altos de su población. En Alemania esta población apenas llega al 1,5%, por ejemplo, mientras que en Sudán llega al 2,5% y en Uganda al 3,3%. Y si vemos a qué nacionalidad se le da el permiso de residencia, el cuadro inclusive se complejiza más, porque como dije previamente, Polonia recibe en realidad una gran cantidad de inmigrantes, pero no de los países de Asia o África, sino más bien de Europa. Tenemos que la nacionalidad que más permiso de residencia recibe en la Unión Europea son los ucranianos, seguido por los marroquíes, en tercer lugar los indios, luego los chinos, luego los brasileros, luego los sirios, luego los rusos, luego los turcos, luego los estadounidenses y luego los bielorrusos. Así que tenemos que el panorama en ese sentido es muy complejo. Aunque hay que decir que, por ejemplo, países como Grecia sí reciben gran cantidad de refugiados y que también reciben bastante ayuda, aunque la situación económica que tiene Grecia poco hace para ayudarlo porque tiene problemas financieros a los que hay que sumarle la cuestión de los refugiados, que trae otro tipo de problemas, también financieros, ¿no? Evidentemente. Mientras que Europa Occidental y del Norte, hablando de los países que están dentro de la Unión Europea, reciben en general muchos refugiados, también inmigrantes, por cuestiones que hablamos en previos videos que tienen que ver con mantener esta maquinaria económica funcionando. Los países de Europa Oriental, también miembros de la Unión Europea, tienen una actitud mucho más nacionalista, etnicista e incluso uno podría decir racista, que si bien retóricamente son condenadas por la Unión Europea, tenemos que en la cuestión económica la situación es más hipócrita, ya que la Unión Europea financia a estos estados gobernados por identitarios y esta situación se mantiene. Es decir, dependiendo del lugar donde sea, la Unión Europea tiene políticas muy flexibles. En algunos lugares es bastante inflexible con respecto a la cuestión de los refugiados. Generalmente estamos hablando de Europa Occidental, mientras que en Europa Oriental la situación es mucho más compleja y de hecho la Unión Europea permite que esto sea así para mantener al bloque unido. Así que como tenemos esta Unión Europea bicéfala, o mejor dicho, con dos políticas diferenciadas, por un lado los países dentro de la Unión que son muy pro refugiados y pro inmigrantes, fomentados por la Unión Europea, y otros países que son anti-inmigrantes, anti-refugiados, mucho más identitarios, también fomentado o por lo menos mantenido económicamente por la Unión Europea. Así que vemos que el panorama es complejo, es muy interesante y vamos a ver si a largo plazo cuál de las dos políticas es la más efectiva para mantener una población estable, para mantener la prosperidad que tiene esa unión. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Cuál de los dos creen que será la política más exitosa? ¿La de Europa Occidental o la de Europa Oriental? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.